bien, ¿se oye? Sí, muy bien. Bueno, gracias al Señor por... La verdad que damos mucha gratitud al Señor por estar con todos vosotros, una bendición. Tuvimos la oportunidad de venir para esta zona de aquí de Alicante por la culpa la tiene el pastor Alberto, que me compartió que iban a empezar una obra ahí en Santa Pola, tenían proyecto y cosas, y entonces le escribí enseguida y dije, hermano, yo podrá decir que estoy loco, pero ¿nos dejaría estar allí ayudando? Y yo, por supuesto que sí, hermano. Y bueno, se concretó todo y estamos ahí ya desde mediados del mes de abril, trabajando y haciendo alguna cosita ahí en Santa Pola, ayudando con los hermanos. Es impresionante cómo hemos estado dando testimonio y hay un señor que está ahí, se llama Marcelo y él está en el mercadillo, está vendiendo lotería, es de lo que él vive. Y resulta que hemos estado hablando con él, le hemos dado testimonio, está viniendo a escuchar el Evangelio a donde se están reuniendo los hermanos, y resulta que averiguando es de familia judía, es judío, de pura cepa, es como que el Señor nos lo pone delante. Vinimos para Santa Pola sin pensar que podríamos encontrarnos con un hombre del pueblo de Israel. Y verdaderamente él es de madre judía, tiene familiares en Israel y nos mostró fotos y tal, y estamos realmente asombrados, ¿no? Orad por él, por favor, ¿vale? Que él conozca a su Mesías, al Señor Jesucristo, y sea salvo. Marcelo se llama, bien nombre argentino-uruguayo. Abundan los Marcelos por allí. Muy bien, y los Matías también. Pues, muy bien, pues estamos en tiempos muy difíciles, hermanos, muy complicados. Y nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo, pues debemos estar bien alertas, bien despiertos acerca de los tiempos que nos ha tocado vivir. Entonces, tenemos que entender bien claro en medio de qué mundo estamos viviendo, ¿no? El Señor dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Entonces eso lo tenemos que tener muy presente en nuestras vidas en el Señor, muy presente. Y conocer los tiempos malos que estamos viviendo, para saber cómo actuar, cómo hacer, cómo movernos, etcétera, ¿no? Entonces, para entender esto, yo creo que es importantísimo que conozcamos lo que el Señor dice ahí en Apocalipsis. Abrid conmigo, por favor. En el capítulo 17, leemos el pasaje y vamos a leer hasta, leemos hasta el versículo, vamos a ver, hasta el versículo 8, y después seguiremos leyendo, ¿vale? Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras?
Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Wow, seguiremos después leyendo, ¿vale? Pero es tremendo lo que vemos aquí, es tremendo. Y a veces da lugar a confusión a lo largo de la historia, sobre todo en épocas en las que la Iglesia, por la circunstancia que sea, no se ha metido en la profecía, se han descuidado estas verdades o no se han entendido de una manera, yo entiendo, correcta, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al capítulo 17, no vamos a mirar, no vamos a estudiar, aunque esto merece que se esté semana tras semana estudiando, versículo tras versículo, y en un mensaje tan sencillo como el de esta tarde, no podemos abarcarlo, por supuesto, pero quiero dar como una impronta, como un flash, para que quede ahí en vuestros corazones, ¿no? Entonces, no se está refiriendo, a mi entender, según yo puedo interpretar, a una ocasión puntual ni local en absoluto, sino que está hablando de algo global, algo que ocupa, que contiene toda la humanidad, todo un mundo. ¿Vale? Entonces, cuando se está refiriendo aquí a lo que es esa Babel, ese misterio que aparece ahí de pronto, refiriéndose a esa mujer, no podemos verlo de forma chiquita, de forma muy enfocada en algo muy localizado, ¿no? Porque nos vamos a equivocar. Por eso es que tenemos que ir al Antiguo Testamento, ir al libro del Génesis, y cuando vamos al capítulo 10, 11 y 12, aunque 12 ya entra con la historia de Abraham, pero está muy conectado. Pero tenemos que entender esa parte del Génesis, y yo lo dejo a vosotros para que lo estudiéis en casa, lo leáis tranquilamente. Ahí sí, la primera mención de la Babel, la primera mención de esta ramera, pues aparece pero de forma localizada, es decir, en un lugar muy específico como es la llanura de Shinar. Y ahí ocurren cosas muy fuertes. Vemos a una humanidad que realmente se rebela contra Dios. Dios dijo que se esparcieran, que fueran, se multiplicaran, fueran por el ensanche del mundo, y ellos se concentraron en esa llanura, desobedeciendo. Y lo que ocurrió en aquel lugar sencillamente fue el germen de todo un espíritu que podemos llamar con toda propiedad ese espíritu de Babel o de la ramera. Y que después, cuando el Señor confunde las lenguas y los enjuicia, entonces salen disparados un grupo para un lado porque no se podían entender. Ahora, gracias a Dios, aquí somos la mayoría latinos y ahí no podemos entender. Pero si viene aquí un ruso hablando ruso que no entiende español, ahí vamos a tener problemas. Ahí vamos a tener, ¿por qué? Porque ocurrió aquel juicio, fue real. Y el Señor confundió las lenguas y unos grupos se fueron para un lado, otros para otro. Pero cada uno de esos grupos se fue con el germen, con el espíritu de la Babel. De manera que se fueron para un lado, para otro, se llenó el mundo de personas. Tenemos hombres en cualquier lugar del mundo, en islas, en todo repartido, pero hay un denominador común que es el espíritu de Babel, que se germinó, que se originó allí en la llanura de Shinar. Un hombre queriendo dar la espalda a Dios, hacer las cosas a su manera, independientemente de Dios, conseguir la felicidad o el todo de la vida, pero sin Dios en la ecuación. ¿Me entienden, hermanos? ¿Entendéis? Muy importante. Entonces, cuando vamos al capítulo 17 del Apocalipsis,
es un enfoque global, porque estamos al final de la revelación. Y cuando llegamos a Apocalipsis, en cualquier cosa, en cualquier área, vamos a ver cómo es, como si fuera la terminal de trenes o de autobuses. Es la terminal de lo que empieza en el Génesis, cada cosa, el pecado, el diablo, el mundo, en fin, la Babel. Vamos a Apocalipsis, todo se va concluyendo, va llegando a su fin. Todo se va tratando para llevar su parte o lo que Dios tiene preparado para ese asunto. De ahí es que el capítulo 17, nada más empezar, dice, ve, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y el Señor ahí empieza a poner clarito lo que va a pasar con esta persona. Con esta mujer. Dice más adelante, hablando de ese personaje, esa gran ramera, dice la palabra del Señor, aclara, versículo 3, y habla de ella como una mujer. Me llevó en el espíritu al desierto, eso en primer lugar, y vi a una mujer sentada sobre una bestia, etcétera, etcétera. En el Apocalipsis aparecen 4 mujeres. La Jezabel en el mensaje a las iglesias, concretamente a la de Tiatira, la mujer que aparece en el capítulo 12, esta mujer, y la mujer última, la que aparece en el capítulo 19, que es la desposada con el Cordero, cuando vienen las nupcias, las bodas del Cordero. ¿Vale? 4 mujeres, curiosamente 2 muy negativas, la Jezabel del capítulo de las iglesias, y esta ramera que aparece en el capítulo 17. La otra es Israel, capítulo 12, es Israel, clarísimo, aunque otros piensen de otra manera, yo lo veo muy claro, es Israel. Y la del 19 es la iglesia. Es la esposa del Cordero, es la redimida por la sangre del Señor Jesucristo, compuesta de judíos y gentiles, ¿vale? Pero cuando llegamos aquí al capítulo 17 es esta mujer llamada ramera, pero vamos a estudiarla, vamos a mirar acerca de ella. Y de acuerdo a cómo va diciendo la Escritura, por ir comentando, ir tratando de desentrañar esta parte. Me llevó en el espíritu entonces a un desierto, envía a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, etc. Entonces, cuando habla de una mujer sentada, claramente se está refiriendo a una mujer que domina, que está teniendo control y prepotencia sobre lo que está sentado, en este caso, esa bestia escarlata. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, etc. Esa es hablando de la bestia. Cuando vamos al capítulo 15, versículo 15, dice la palabra, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esa es la explicación acerca de esas aguas. ¿Qué son esas aguas? Pues son las naciones, es esta humanidad. ¿Dónde la ramera se sienta? Así que la ramera se sienta, tiene poder y dominio sobre la bestia y sobre los pueblos, las naciones de este mundo. Y es claramente explicado por el mismo contexto. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que encontramos esa realidad y métetelo en la cabeza, que realmente es lo que ha estado haciendo desde el tiempo del capítulo 11 del Génesis. Esa ramera ha tenido predominio, ha llevado de la nariz a las gentes de este mundo para un lado, para otro, excepto cuando estas personas han sido iluminadas por el Dios bendito y han creído en el Dios verdadero, han entrado en los caminos del Señor. Entonces
ahí la cosa entra en una diferencia. Pero en lo normal, en la incredulidad, los hombres han estado bajo el dominio de esta mujer. ¿Qué es esta mujer? Os vuelvo a decir, no es una mujer de carne y hueso. Así como la de el capítulo 12 no es una mujer de carne y hueso. La de Apocalipsis son figuras para entender Israel, la ramera, la iglesia. La de el capítulo 2, si no recuerdo mal, de Apocalipsis, la Jezabel, ella sí, era una mujer de carne y hueso. Las demás son simbólicas. Te está hablando de algo muy fuerte, algo que es un conjunto, hablando de esa mujer. De manera que cuando vamos aquí es la Babel, es ese espíritu que es representado por una mujer. Pero ese espíritu de Babel que domina, que se sienta sobre la bestia y sobre la humanidad caída, la humanidad en incredulidad. Se sienta, domina. Entonces, vamos un poquito más adelante. Dice que está vestida un poquito más adelante, versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, etc. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando habla de esta mujer en esta manera? Pues habla de su identidad, a quién pertenece, de dónde viene, a quién ella misma sirve y está sujeta, o mejor dicho, con quién está conectada y con quién se identifica. Por eso habla de identidad, ese color escarlata con la cual aparece descrita esta mujer en el capítulo 17. Y lo vemos claramente, está conectada con la bestia porque son de la misma calaña, si me permitís esa expresión. Son de la misma índole, del mismo carácter idolátrico y malo, en todo ese sentido. Por eso habla de una identidad que se identifica primeramente con la bestia, como dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y más adelante dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Identidad. Y cuando vamos un poquito más atrás, en el capítulo 12, fijar cuando está hablando del dragón, que es nada más y nada menos que el diablo, la serpiente antigua, como lo describe Apocalipsis 12. Y dice un poquito más arriba, el versículo 3 del capítulo 12. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba, etcétera, etcétera, etcétera. Así que conectada con la bestia sobre la que se sienta, y al mismo tiempo identificada con el mismo diablo, porque es engendro del diablo, ese espíritu de Babel es engendro del diablo. Eso es un espíritu puesto en el corazón de los hombres para que los hombres se independicen, den las espaldas a Dios, vivan a su antojo, etc. Y entonces ahí encontramos reflejada esta mujer en las Escrituras, vestida de escarlata, empoderada, con fuerza, con mucha maña, con mucho poder. Anda con cáliz de oro en sus manos y conteniendo, por supuesto, hechos abominables, fruto de la idolatría, fruto de los caminos de maldad inspirados por este espíritu. Por favor, no penséis en una mujer de carne y hueso. Sacaros eso de la cabeza. Es un espíritu, una manera de pensar, una manera de ser, de actuar, siempre de espaldas a Dios. Y eso lo estamos viviendo, hermanos. Porque se propagó, fue como una especie de metástasis que hubo de aquel cáncer que se generó en la Babel, en el Sinar. Y cuando el Señor los enjuicia, se va cada uno por su lado, ese cáncer se fue para todas partes, como desgraciadamente, físicamente puede pasar en un ser humano. Se genera un tumor y por lo que sea,
eso hace metástasis y se va para cualquier parte del cuerpo. Y así ocurrió con la humanidad. Se fue para todos lados. Esa manera de pensar, de ver la vida, de entender y cómo enfrentar a Dios, al Dios bendito y verdadero. Entonces es una mujer que tiene, dice, un nombre escrito en la frente, un poquito más adelante. Y en su frente un nombre escrito. Es muy interesante, en Apocalipsis vemos en diferentes ocasiones nombres escritos en la frente con respecto a los marcados por la bestia, con respecto a los que no quieren seguir a Dios y con respecto a los elegidos del Señor, los que el Señor aparta para sí también. Les pone un nombre en la frente. Es una mujer que es muy interesante. Habla de ella, fijaos en qué términos, dice un misterio. Babilonia la grande. Y os vuelvo a decir lo que os dije al principio. Es Babilonia la grande, no es la Babel chiquita de la llanura de Shinar. Localizada, limitada. Estamos hablando de Babilonia la grande. Es la humanidad, es en el mundo en el que globalizado, donde todos saben de todo, donde hay tanta comunicación, donde se genera lo mismo que aparece en el Génesis 11, pero a un nivel muchísimo mayor. Es Babilonia la grande. En el Génesis encontramos que ese grupo, el Señor mismo dice, tienen un lenguaje. Al principio dice, tenía una sola lengua, la humanidad. Después el Señor las confunde, pero hay una sola lengua. Pero más adelante el Señor dice, tienen un solo lenguaje. Especifica de ellos. Tenían una lengua nada más, pero al mismo tiempo un lenguaje. Físicamente la lengua, hablas y te comunicas y tiene que ver con el órgano natural, lo que Dios ha hecho. Pero el lenguaje es del hombre. Es la participación del hombre cuando desarrolla y desenvuelve esa lengua, la manera de entenderse. Tú puedes tener la misma lengua, no sé, aquí hermanos, la hermana Joy de lengua inglesa o irlandesa, que igual me estoy metiendo la pata. ¿Digo irlandesa o digo inglesa? Tiene una lengua y luego puede haber alguno aquí, ella empieza a hablar en inglés y hay aquí un ejemplo, que no la va a entender. Pero ella empieza a hablarme acerca de, no nos entendemos, pero empieza a hablarme acerca de la cruz, acerca de Jesucristo, acerca de la Biblia, y ahí empezamos a tener, a entendernos, porque tenemos un mismo lenguaje. Eso ocurre, está ocurriendo en el día de hoy, querida iglesia, aquí en La Buena Nueva. Eso ocurre, te encuentras un concierto tremendo donde hay un montón de gente de diferentes idiomas y un concierto musical y resulta que nadie se entiende entre sí con la lengua, pero el lenguaje es común. Todos saben de qué trata esa canción. A través de esa música todos tienen ese mismo lenguaje. Es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Esa gran Babilonia ocupa a la humanidad. Y el chino más perdido de por ahí de las montañas, que a lo mejor anda con su móvil en la mano, está pensando, tiene un lenguaje igual al peruanito que está allí encima de las sierras de los Andes. El mismo lenguaje, porque es la misma mentalidad, es la misma Babel, que controla uno, domina uno y domina al otro. ¿Me entendéis? La seriedad de lo que estamos viendo. Así que es un misterio, Babilonia la grande, y dice la madre de las rameras. Esa mujer que Juan le ha dado para quedarse asombrado, es la madre de las rameras. Juan es la antigua Babel, la madre, la que se originó allá mucho tiempo por atrás.
antes de que Abraham viniese a la vida. Es la madre de las rameras. Lo que estás viendo, lo que estás contemplando de las abominaciones de la tierra. De manera que es una mujer ramera, su condición es ajena, es extraña, es astuta de corazón. Cuando nosotros vamos mirando el paralelismo entre lo que es una mujer dedicada a la vida, perdida, pobrecita, y que está en el pecado, así es como se la describe Proverbios: extraña, astuta de corazón, engañosa, mediante, en este caso, la Babel espiritual, mediante el ídolo aturde, embriaga, entontece a sus víctimas. Y así es como opera, es ramera, y engaña, y compra, y tuerce el camino de la gente de este mundo. Al mismo tiempo, la gran ramera tiene que ver con su alcance, es la gran ramera, no es la ramera minúscula de aquella llanura, es la gran ramera, porque ya él ha hecho metástasis ese espíritu y se ha ido por todo el mundo. Por eso es la gran ramera. Y por otro lado es la madre de las rameras, como os comentaba, de donde proceden las religiones, los pensamientos, los sistemas de idolatría de este mundo. Es en el tiempo de Nimrod, en la construcción de aquella Babel, donde Nimrod era el poderoso y el que dominaba toda esa comunidad humana. Estas como rameras fueron dispersadas por toda la tierra. Y es una mujer, un espíritu, que mantiene relación con los moradores de la tierra, como dice la palabra del Señor. Con los moradores de la tierra. Ella es la que se sienta sobre pueblos, muchedumbres, etc. Y lo dice la palabra del Señor. A ver, donde dice un poquito más para abajo, decía salir, llegado en el capítulo 18, si no recuerdo mal. A ver, pero hablan de que ella contiene, o sea, ejerce relación con los moradores de la tierra, también con las naciones, es en el capítulo 18. Dice, todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación. Y luego los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Y por qué todos estos compartimentos? Pues porque es un espíritu que ha dominado a unos y a otros, en un ambiente, en otro ambiente, a los poderosos y a los más bajos de la humanidad. Es un espíritu que se ha ido metiendo, y es una manera de pensar, una manera de entender la vida, pero de forma torcida y pecaminosa, ¿verdad? ¿Cuál es o cómo debe ser la sentencia? Por supuesto, la vemos más adelante. La sentencia es dada, el Señor la establece, y la establece por la misma bestia que está llevando a esa mujer, y la ha estado llevando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No sé si visteis la audiencia que el nuevo Papa le concedió a los grandes de este mundo, presidentes, reyes, etc. ¿Visteis la audiencia? Cada uno venía y se inclinaba delante de la Babel, de la ramera. Se inclinaba delante y le daba la mano. Reyes poderosos de este mundo, y se inclinaban delante. Y alguno puede decir, pero entonces ahora ya identifico, ya sé, seguro, como decían los reformados en el siglo XVI, de que esa ramera era la Iglesia Católica, el Vaticano. No. Y sí. ¿Por qué? Pues porque es un espíritu global.
estamos hablando de la gran ramera. Y no solamente están aquellos que supuestamente o aparentemente son cristianos, pero vemos que no. Están muy salidos del lugar, muy salidos. Pero sigue poniéndose, dominando sobre la bestia. Sigue teniendo dominio. Y vienen a consultar, pero no es solamente en un Vaticano, sino que en cualquier religión, cualquier lugar donde haya idolatría, donde haya religión humana, donde haya pensamiento humano, doctrinas humanas que no tienen nada que ver con el Señor ni su bendita palabra. Encontramos el dominio sobre la bestia. Están montadas todavía. Y ahí encontramos líderes o estructuras formadas desde un lugar hasta otro de la tierra, en donde el chamán, el religioso de turno, el líder del turno está ahí, y todos tienen que venir a él a consultar, a pedir consejo, a ver qué hacen. Y yo os quedaríais pasmados, hermanos, estudiando y mirando las vidas o los procederes de hombres que dicen, wow, qué tremendos personajes, como un Alejandro Magno, un Julio César, etc. Y dice, un Nabucodonosor, hombres tan poderosos, y tenían que pedir a los hechiceros, a los magos, a los expertos de Babel, para que le dijeran qué tenían que hacer, si ir a la guerra o no, si iban a ganar o no. ¿Por qué? Pues porque estaban debajo de la Babel, y la Babel encima, como esta mujer, dominando, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así que no es la Iglesia o la entidad católica desde un Vaticano con esa estructura, no, eso es parte de la Babel idolátrica, que ahora es algo general, ocupa todo lo que es todo el mundo. Por eso digo, hermanos, que podamos ir teniendo entendimiento de lo que nos rodea, de cuando salgamos a la calle, ahí al trabajo, o a estudio, o a comprar al supermercado, que entendamos que ese espíritu está por todos lados. Que lo puedes encontrar en la vecina del quinto, como en el almacenero, como del profesor de química en tu instituto, o incluso el catedrático en la universidad, o un presidente de gobierno. Están bajo esa Babel. Es impresionante, pero es así. Entonces tenemos que estar bien atentos a estas cosas. Bien atentos, hermanos. Y esto, ¿cuál debe ser nuestro lugar? ¿Cuál debe ser nuestro lugar? Pues el mismo contexto. La palabra nos dice, ¿no? ¿Qué debemos hacer ante esta Babel? Porque estamos en el mundo. Y tenemos que tratar con mucha gente. Nosotros, si hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido sacados fuera. Pero, aunque hayamos sido sacados fuera, porque eso es lo que en realidad significa que el Señor nos ha santificado, nos ha sacado fuera del sistema de este mundo babilónico. Pero tenemos que seguir en esa dirección. Por eso es que está ahí la exhortación que encontramos en el capítulo 18. Y oí otra voz, versículo 4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid en medio de ella, pueblo mío. Es decir, no salid de este mundo, porque el apóstol Pablo dice a los de Corinto, si tuviéramos que salir en medio de del otro, de todos estos que practican los pecados tan groseros, etcétera, pues tendríamos que salir de este mundo, porque no, es otra cosa que está diciendo ahí, ¿verdad? Y no tenemos que salir de este mundo. No necesitamos ir a Marte. Podemos, hasta que el Señor venga o nos quiera llevar, podemos seguir en medio de este mundo, pero salir del sistema de pensamiento de este mundo, porque esa es la Babel. Salir de la manera de pensar, de los caminos de este mundo, de aquellas costumbres, hábitos, cosas que no son del Señor. Hay cosas que son normales, podríamos decir que son inocentes, no tienen ninguna trascendencia. Pero hay otras que sí.
Y ahí tenemos que salir fuera. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Lo mismo dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 6 y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Viene hablando toda una serie de preguntas en este sentido, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Está hablando a la iglesia de Corinto y trayendo esa tremenda verdad que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque ese espíritu de Babel estaba en la antigüedad, estaba en el tiempo de Pablo y está en los tiempos de ahora. Y entonces debemos de estar despiertos, hermanos, muy despiertos a la época que nos ha tocado vivir, muy despiertos. El apóstol Pablo igual escribe a los de Roma y les habla en este sentido, pero con otras palabras, ¿verdad? Capítulo 12. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, espiritual. Es esa entrega, esa consagración que Dios espera de nosotros. Y enseguida dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, porque es babilónico, es Babel. No os conforméis, no os metáis en el molde de este mundo, en su manera de pensar, de obrar, de entender a Dios, a la muerte, el más allá, a la vida eterna, porque no pensamos igual. Cuidado, no os conforméis a este mundo. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es yendo la palabra del Señor, leyendo la palabra, escuchando la palabra de Dios. Aunque aburra, no importa el pastor, perdón, pero un mensaje y otro, digo, madre mía, siempre lo mismo. Pero el apóstol Pedro dice que, aunque es lo mismo, pero tengo que enseñaros las mismas cosas una y otra vez. Porque necesitamos, hermanos, estar bien despiertos, bien alertas. Este mundo sigue su marcha. Dios va a traer juicio, va a hacer lo que tiene que hacer. Pero nosotros debemos de andar con mucho cuidado, hermano. Entonces, de esta manera, dice que comprobéis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y andemos bien en el camino del Señor, bien ubicados, bien centraditos en lo que el Señor dice. Acá piensan de una vez, acá piensan de otra, y que nosotros podamos influenciar en otros. Y hablarle a otros, y decir a otros, pero nunca, hermano, meternos en el sistema de este mundo. Amén. Amén. Que Dios bendiga, hermano. Va a ser madre mía, a mí me hubiera gustado estar 3 semanas, hermano, pero bueno, no se puede, ¿verdad? Y tenemos que volver. Si Dios quiere, el lunes que viene, mañana no, el otro, si Dios quiere, volvemos a Barcelona. Pero ha sido una alegría muy grande estar con todos vosotros, ¿vale? Y sujetaos y quedaos ahí firmes en el Señor, ¿vale?